Habla la mayor ahí. En Sí. una de esas te cortamos. Bien, bien, bien. Bienvenidos todos, hermanos. Es un gusto saludarles al caer la noche aquí en nuestro país, de verles y compartir una tarde más de estudios bíblicos. Bienvenidos todos. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Y también a quienes hoy día nos imparte la lección, como mi hermano Mario. Así que estamos contentos. Hemos tenido una linda semana de estudios bíblicos y Dios nos ha bendecido grandemente durante todo este tiempo. Así que estamos contentos de ya terminar una semana con el Señor y para el Señor. Así que es un gusto de nuevo estar acá. Vamos a orar, estoy dando ingreso a algunos hermanos que están viniendo a plataforma. Bienvenida a las hermanas que se han incorporado, los hermanos igualmente, sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Así que nos disponemos, pónganse cómodos, tomen su Biblia, su cuaderno de apunte quizás para que podamos tomar nota acerca de la lección que el hermano nos imparte esta tarde. Vamos a orar para ya iniciar nuestro estudio del día de hoy. Y voy a pedir a mi hermano Osvaldo Moreno, si nos puede guiar, por favor, mi hermanito, en una oración al Señor para algunas peticiones de oración que hubiesen de los hermanos acá en plataforma. Hermano Néstor, nos habías hablado de la hermana, el Sí, nombre de la hermana Julia Flores, por sus hijos, tiene 4 hijos, los 4 tienen una Gracias, enfermedad Néstor. La hermana permanente. Julia Flores tiene 4 niños que están padeciendo algún tipo de dolencia. Vamos a orar por ella. Igualmente, mi hermano Osvaldo allí, que estamos pidiendo por él y también por sus nietas. Así que, hermano Osvaldo, si puedes guiarnos, por favor, en esta oración, dame un minuto. Todavía están viniendo hermanos. Vamos a inclinar los rostros y oramos a nuestro Dios. Oremos. Hermano Osvaldo. Osvaldo Sí, Moreno. sí, señor. Ok, es como está el hermano Osvaldo. Vamos a Oh, orar. Amado Padre que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Damos gracias, bendito Padre Celestial, por la vida, por la oportunidad de tenernos acá en esta plataforma para poder estudiar tu palabra. Gracias, bendito Padre Celestial, por todas las bendiciones que nos has otorgado a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Dios y Salvador. En esta hora oramos y pedimos, Señor, de que sea con el hermano Mario Peña, que es el que va a llevar la palabra en esta ocasión, que le dé sabiduría, entendimiento espiritual, para que pueda trazar tu palabra en esta ocasión, pueda darnos, Señor, la exhortación en esta ocasión. Le pedimos también, oh Dios Padre, para que usted sea con los hijos de nuestra hermana Julia Flores, que están padeciendo de algunos problemas de salud. Bendito Padre Celestial, tú los conoces y te suplicamos por ellos, pero también te suplicamos por todos aquellos planes, Padre, que ya están trazados para algunas cirugías de hermanos, incluyendo a este servidor, como también, oh Dios, pueda bendecir grandemente a los hermanos de esta plataforma que tienen a bien, Padre, de poder estar acá reunidos para compartir tu palabra con cada uno de nosotros, todos aquellos hermanos que tienen a bien estar aquí reunidos. Gracias, bendito Padre Celestial, por este bello momento, pues todos se lo pedimos y se lo suplicamos, esperando que usted sea con nosotros a través de Cristo Jesús, conforme a su divina y santa voluntad. Amén. amén, Señor. Muy bien, gracias, mi hermano. Vamos entonces con mi hermano Mario Peña para que hoy nos imparta la lección. Hermano Mario, gracias de nuevo por compartir con nosotros su conocimiento y estamos listos ya para comenzar cuando usted guste. ¿Me permiten compartir pantalla, hermano? Por favor. Inmediatamente, hermano. Ahí estaríamos. Vamos a ver, nomás que entre la imagen para Ricardo, no puede hablar mal de ti después. empezar. ¿Me explico? Hermanos, un tema que sin duda a veces causa controversia es en la afirmación cuando hablamos salvo solamente por la fe. Infinidad
temas y lecciones he escuchado en cuanto a esto. Y escuchando yo un video de un historiador, decía que Martín Lutero fue el que en la traducción del griego al alemán introdujo la palabra solamente en la traducción, aunque no aparecía en el idioma original. Y de ahí se originó que Juan Calvino y otros empezaran a hablar de que la persona puede ser salva solamente por la fe. Pues ese es el origen de esa afirmación desde los que sería 1640 y tantos, más o menos por ahí, cuando se hizo esa afirmación. Pero pensando yo en este tema de salvo solo por la fe o salvo por la fe, pensé yo hablar con ustedes acerca de esto, hermanos, porque me parece un tema importante que nosotros comprendamos. ¿Qué tanto es esto de salvo por la fe o solamente por la fe? Su servidor piensa que podemos ser salvos solamente por la fe, pero en el sentido que lo voy a explicar, ¿verdad? Es decir, ojalá que no me etiqueten antes de tiempo de calvinista o sectario porque diga yo somos salvos solamente por la fe, sino que me den el beneficio de la duda cuando menos durante el tiempo que dure hablando y ya al final, pues si gustan hacer comentarios, pues seguro que sí, contestaré las preguntas. Pero bueno, hablando entonces a esto de salvo por la fe, ¿qué es lo que nosotros tenemos que explicar? Bueno, antes de entrar en el tema, hermanos, esas son las tres palabras que me parece importantes a considerar, salvo por la fe. Presento solamente parte de la bibliografía que consulté. Ustedes saben que me gusta al menos en general mencionar cuál es la bibliografía que uso para los estudios, para las lecciones, ¿verdad? Hay diferentes versiones de la Biblia, el léxico del señor Amador, que es un léxico en español, y luego el comentario del señor James Brown y Fawcett, y el interlineal de la señora Elsa Tames, y un diagrama de preposiciones que voy a mostrar en esta clase. Las preposiciones, hermanos, son pequeñas palabras que aclaran verdades. Este es un diagrama de cómo las preposiciones se pueden usar y qué es el sentido que pueden tener las preposiciones. Y voy a usar esto porque hay veces en la escritura que no le damos atención a las expresiones como estas, como las preposiciones, que como digo, son pequeñas palabras que a veces funcionan como adjetivos o a veces funcionan como preposiciones de un término, sea un verbo o un participio. Pero en este caso solamente quiero presentar ese diagrama de cómo las preposiciones tienen esa función, ¿verdad? Un ejemplo de esto es ahí en Efesios, ese contexto del capítulo 2 y este pasaje del verso 8 en adelante cuando dice, porque gracias sois salvados por medio de, si se fijan ustedes, yo he puesto con color amarillo por medio de, porque esa es la preposición, por medio de la fe. Y esto no procede de vosotros, de Dios es el don. Entonces ese sería el interlineal. Yo sugiero a veces, hermanos, que si podemos, usemos el interlineal para tener una idea más clara de los términos, de las palabras, para entender eso. Y principalmente aquellos hermanos que enseñamos la escritura, que predicamos, es bueno que usemos los interlineales porque nos ayuda a una mejor comprensión. Y si están en español, pues qué bueno, no es tan complicado. Solamente busca la cita y luego buscarlos. Es un ejemplo nada más. Entonces, hablando entonces de la fe. Cuando nosotros hablamos de la fe, podemos preguntarnos cuántos tipos de fe hay. Es decir, ¿cuántas fe puede en nosotros podemos entender? Y yo he encontrado, hermanos, que hay más de un tipo de fe y depende de qué y de quiénes uno esté hablando. Todo ser humano tiene fe en algo o en alguien y los grados pueden variar de la fe, ¿verdad? Más o medio o mucho más fe, pero la dirección de esa fe y de ellos dependerá a quién van a entregar esa fe. Pero todos creemos en algo, todos tenemos fe. Pero hablando entonces, al hablar de fe en el mundo religioso, es necesario que veamos cómo se aplica el término a los hombres, pero no solamente a los hombres, sino también a Dios. Sin embargo, no se usa solo en relación al hombre, sino en relación a Dios, en este caso en relación a la palabra de Dios. Entonces, volvemos a hacer la pregunta, ¿cuántos tipos de fe hay? Y yo voy a presentar aquí, hermanos, en esta lección los 3 puntos que voy a estar hablando durante este tiempo hablando de salvo por la fe. Tenemos la fe del diablo, la fe del hombre natural y tenemos la fe de Dios. Y podemos preguntarnos cuál de ellas salva. Porque hablamos de la salvación, queremos que
que la persona se salve, queremos que la persona obedezca, queremos que Miguel llegue a ser salvo, pero ¿cuál de esas fe le puede salvar? Y voy a hablar de esos tres tipos de fe. Y obviamente, ¿verdad? La fe del diablo, uno se puede preguntar, bueno, ¿de dónde esa fe del diablo? ¿Cómo le viene la fe al diablo? ¿Cómo le vino? Porque él cree. Bueno, de saber de la existencia de Dios. Sabemos del diálogo en el Edén, ¿verdad? Cuando se da ahí que Dios habla con él y con ese espíritu maligno. El diálogo en el caso de Job, cuando anda Satanás por esos rumbos y Dios tiene ese diálogo con Satanás, ¿verdad? Y podemos implicar muy bien que Satanás cree en Dios. El diablo fue testigo de la venida del Hijo de Dios en carne. No podía negar que le había visto en carne. Es decir, la fe del diablo está ahí porque vio hacer las maravillas del Señor Jesús estando en carne y aún después de muerto sabía y sabe de la existencia de Dios. Entonces, entendemos nosotros que la fe del diablo está ahí. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que explicar? Que hay un tipo de fe que en este caso los espíritus malignos creen en Dios. En este ejemplo, aquí estamos en Marcos 1:32, cuando llegó la noche, dice el pasaje, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, los endemoniados, toda la ciudad se agolpó a la puerta, son a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? Porque le conocían. Es decir, el diablo sabe de la existencia de Dios, conoce que Dios existe y es algo que nosotros, bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Los espíritus inmundos, al verle al Señor, dice que se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y me quedo yo pensando, hermanos, en esto, que le confesaban, porque una de las cosas que Dios espera del hombre es que le confiese. Bueno, los espíritus malignos también le confesaban y decían, tú eres el Hijo de Dios, y creían en él. Dice el pasaje de Marcos capítulo 3 y verso 11. Y un contexto más que paralelo con esta idea, que Satanás cree en Dios, es el caso del endemoniado gadareno, que está ahí mismo en Marcos capítulo 5 y verso 13, cuando dice que luego que Jesús les dio permiso, saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos. Y, ¿verdad? Están allí reconociendo la existencia del Hijo de Dios. Eso tenemos que explicarlo. Un tipo de fe es la fe del diablo. ¿Salva? Obviamente no, ¿verdad? Eso no nos lleva a la salvación. Creer como el diablo cree no nos lleva a la salvación. Sin embargo, tenemos que reconocer y acordarnos de esos ejemplos bíblicos donde se narra, donde le reconocían. Este pasaje, hermanos, en Hechos capítulo 19, a lo mejor ustedes recuerdan ese contexto, me llama la atención cómo estos hombres se querían atrever a echar fuera demonios, ¿verdad? Y sacar espíritus malignos y sanar enfermos. Dice el contexto de Hechos 19 y verso 14 que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, es decir, que querían sacar espíritus malos. Respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos, dice que pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Eso fue notorio, dice el pasaje. Eso fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, judíos, griegos, tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor. Entiendo, hermanos, que me he detenido un poquito en esto, pero hay que tomar en cuenta esto, que desde los días de la eternidad el diablo cree en Dios. Pasaje que muchas veces lo citamos y conocemos, mucha gente cree en Dios. Bueno, también los demonios creen. Decía el Espíritu Santo a través de Santiago el escritor, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, dice el pasaje de Santiago 2:19. Entonces tenemos ese tipo de fe, hermanos, que vale de más extenderme porque lo conocemos y lo entendemos. Pero yo quiero solamente dar esos rasgos generales, que cuando hablamos algo por la fe, tenemos que acordarnos que mucha gente cree en Dios, mucha gente. Muchos espíritus creen en Dios y mucha gente cree que existe un creador. Y yo le he llamado la fe del hombre natural, la fe del hombre carnal, del hombre que está en carne, el hombre natural. Ese sería el segundo punto. Ahora,
salva. Esa es la fe que salva. Eso es lo que uno tiene que tratar de entender, que no por creer en Dios solamente la persona puede ser salva. ¿Cómo viene esa fe? ¿De dónde viene esa fe? Bueno, de observar la naturaleza, las obras de Dios, porque todo eso habla, tiene su propio lenguaje y es una fe objetiva porque el hombre la puede ver, el hombre está ahí, ¿verdad? Al tanto con esos ojos. Desde los días de los patriarcas se sabía de la existencia de un creador. En el caso de Job, me quedo yo pensando, porque en ese contexto de el 42:5, Job capítulo 42, verso 5, Dios estaba queriendo hablar con Job, o Job quería, él deseaba hablar con Dios. Si uno lee con calma el libro de Job, él deseaba, quería ir a la presencia de Dios y ponerle su causa y dialogar con él y preguntarle que por qué estaba sufriendo, por qué había perdido todos sus bienes, por qué había perdido sus hijos. Y Job pensaba que podía hacer eso. Y él sabía, ya después que Dios le habla a Job y que le pregunta, tú estabas cuando yo hice los cielos, estabas tú cuando hice esto y otro. Y entonces la respuesta de Job en el capítulo 42 y verso 5 dice, de oídas te había oído. Es decir, Job tenía nociones y sabía de un creador. De hecho, al empezar el libro dice que él todos los días o cada vez que había fiesta de sus hijos ofrecía sacrificio por si acaso sus hijos habían pecado contra el Dios de los cielos, porque Job creía que existe un creador. Estamos hablando de los tiempos de los patriarcas, ¿verdad? 2000 o 2500 antes del Señor Jesucristo. Pero tenemos también el caso de los egipcios, el año 1450 más o menos, cuando el pueblo de Israel, esos pueblos paganos, hermanos, sabían del Dios de los hebreos. Los egipcios sabían que existe un creador. Ellos sabían y creían. Tenemos el caso de Rahab, siendo una mujer pagana, alrededor del año 1420 y tantos, por ahí sabía del Dios de Israel porque había escuchado de toda la protección que Dios había brindado a Israel por el desierto, de cómo el Dios de los israelitas los había ayudado a vencer a las naciones. Entonces, ese temor de ella la llevó a aceptar a aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Entonces creía, tenía una fe, siendo pues una mujer pagana. Tenemos a los griegos en Hechos capítulo 17, y esto, hermanos, lo cito para que nos acordemos que el hombre simplemente con ver la naturaleza puede creer en Dios y puede tener una fe, porque Dios nos ha dado dos grandes libros, hermanos. Dios nos ha dado dos grandes libros para que conozcamos de Él. Su creación, que la podemos leer, y sus manuscritos, donde está su palabra. Tenemos dos fuentes donde el hombre puede creer en Dios, y obviamente hay que combinarlas. En este contexto de Hechos 17:22, dice que entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando mirando sus santuarios, allí también un altar en el cual está inscrito esto: al Dios no conocido, al que ustedes adoran pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Y empieza a hablar de la creación, verso 24. El Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y el apóstol Pablo, con la ayuda del Espíritu Santo, estaba hablándoles de un Dios que existe. Pero ellos creían. Esos griegos creían que existía un Dios, sabían de él. No le tenían nombre, pero sabían que existía, hasta un templo le tenían hecho. Entonces tenemos la fe natural que surge y que a través de las generaciones ha existido al observar la naturaleza, porque ella habla con su propio lenguaje. Cada día es diferente, cada noche es diferente. Nosotros a lo mejor en nuestra vida rutinaria pues no observamos la diferencia entre noche y noche, entre día y día, al menos cuando cambia el clima. Pero eso habla del Creador. En el contexto de Romanos 1:19, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, les recuerda a aquellos romanos, hermanos cristianos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesándose sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquellas generaciones, el Espíritu Santo le recuerda a los romanos y a todos aquellos que leyeron y escucharon esta carta que mandó el apóstol Pablo, sabían de Dios, conocían y creían en ese Dios de los cielos. Esa es la fe que yo le llevo, hermanos, le llamo la fe natural. Si el hombre quiere, puede creer en Dios. Ahora, ¿salva esa fe? Eso es lo que tenemos que afirmar que no. Cornelio tenía fe. La mujer samaritana tenía fe. Hubieron muchos que siguieron a Jesús y lo escuchaban y creían en Jesús y creían en Dios. Pero la fe humana, la fe del hombre natural, no le lleva a la salvación. Eso es lo que tenemos que comprender, que ese tipo de fe nos salva. Pero tenemos la otra fe. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos tipos de fe hay? Bueno, la fe de Dios es la que nosotros tenemos que considerar para contestar la pregunta, ¿cuál salva? Pues la fe del hombre no, pero la fe de Dios no. Hermanos, podemos nosotros preguntarnos, ¿cuántas fe ha concedido Jesús? ¿Será que hay más de una fe para ser salvo? Porque uno puede leer la fe de los bautistas, la fe de los metodistas, la fe de los católicos, la fe de los testigos. ¿Cuál es la fe que salva? Porque hay muchas fe en esta tierra, en esta humanidad. Hay muchas fe. Pero ¿cuál de ellas es la que salva? Todos decimos tener la verdad. Todos decimos tener la sana doctrina. Pero ¿acaso habrá revelado nuestro Dios así varias veces? No, tenemos nosotros que entender esto, que hemos sido llamados a guardar la unidad en una fe. Y quiero llamar su atención, y si en este tiempo solamente quieren quedarse en Efesios, hermanos, amigos, Miguel, si solamente en este tiempo quieren quedarse en ese pasaje de Efesios, quedémonos en ese pasaje, porque miren, en este contexto que está en Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4, donde se habla de la iglesia universal, donde se habla del cuerpo de Cristo en el sentido universal. Efesios capítulo 4, dije, en este contexto que está aquí, del verso 3 en adelante, cuando habla solícitos en guardar la unidad. Si algo quiere el Espíritu Santo es que la humanidad guarde la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis tan llamados, en la misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe. Fíjense, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero yo quiero recalcar, hermanos, hay una sola fe, que es la que nosotros tenemos que tratar de comprender, que esa fe a veces se le entiende como la semilla, como la doctrina, como el evangelio, como es esa sana doctrina que nosotros conocemos, una fe. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de comprender. No hay muchas fes, hay nada más una. Y esa única fe es la que nos lleva a la salvación. Yo soy salvo solo por la fe. ¿Pero cuál fe? ¿La del diablo? ¿La que yo puedo tener como ser humano natural? ¿O la que Dios nos ha dado? Hermanos, la palabra fe tiene tres sentidos que nosotros podemos explicar. Se puede considerar como una obra de Dios, se puede considerar como la certeza, la confianza, como dicen Hebreos, o como la doctrina. Ahora, somos salvos por la fe y somos salvos por las obras. Bueno, la palabra fe tiene varias aplicaciones dentro de las Escrituras. Y obviamente el contexto inmediato, el contexto lejano, nos va a ayudar a entender e interpretar el término más adecuado para este sentido, cuál de ellos es la fe. Pero déjenme irme primero por el lado de la obra.
La palabra de Dios bien recibida trae como resultado la obra de Dios. En este contexto del Evangelio que el Espíritu Santo le reveló a Juan en el capítulo 6, cuando el Espíritu Santo le pide a Juan que escriba este Evangelio y que se lo manda a toda la humanidad para que lo leamos, habla del Señor Jesucristo, el diálogo que el Señor Jesús tenía con aquellos judíos que le pedían hacer una obra, que querían ver una obra. Y él les dice así. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dice el verso 28. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron, ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras haces? Pero donde quiero que nosotros nos pongamos a pensar, hermanos, la fe es una obra. Esa fe que lleva a la persona a obedecer es algo que Dios ha obrado en el corazón de la persona, pero es una obra de Dios, no es obra de los hombres. Cuando hay personas que dicen, no, es que no tienes que hacer nada para ser salvo. El hombre no es salvo por las obras. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tiene que creer. Y el creer es una obra. Ahí lo está diciendo el Señor Jesucristo. Y lo dice bien claro. Esta es la obra de Dios, que creáis. Él es el autor y consumador de la fe. Dice Hebreos capítulo 12 y verso 1 en adelante, el verso 2. Voy a quedarme en el verso 2 porque es el verso que me interesa. Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Pero es el autor. Hermanos, si es un servidor, yo estudié psicología y tengo experiencia algunos años en eso. Si hago una investigación, haciendo estudios, investigaciones, consulto libros y me pongo a escribir un libro, un pequeño manual, un libro, yo soy el autor de ese libro. Derechos reservados son míos. Yo soy el que originé, el que le di vida a ese libro. Bueno, es lo mismo. Señor Jesús es el autor de nuestra fe. Él fue el que nos dio, nuestro Dios es el que nos ha dado esa fe. Tenemos nosotros que entenderlo entonces de esa manera. ¿Qué tenemos que nosotros que decir? Que Dios ve el corazón de los hombres. Dios ve el corazón de Miguel. Dios ve el corazón de Mario. Dios ve el corazón de las personas. Y Él sabe a quién le va a dar esa fe. Miren, hay un ejemplo que yo quisiera empezar o citar en el caso de los filipenses. Esta carta que el Espíritu Santo le pidió a Pablo que le mandara a los filipenses en este contexto del capítulo 1 y verso 29, cuando les habla de lo que Dios les había dado. Hay un término que nosotros debemos de conectarlo con esto de autor de la fe. Efesios capítulo 1, dije, y verso 29, cuando habla lo que Dios les había dado a aquellos hermanos de Filipos. Dice el verso 29, porque a vosotros se les ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis, dice, que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esta palabra concedido, se les ha concedido, es un término en el idioma original que da a entender y que tiene sentido de conceder algo de modo gratuito, de dar, de otorgar, de regalar, de dar de gracias. Es lo que define el diccionario de señor Amador, página 906. Lo que quiere decir que los filipenses habían recibido algo de parte de Dios y ese algo era creer. Se les ha concedido el creer. Mire, el término también se usa en el 2.9, aquí mismo en Filipenses, hablando del Señor Jesucristo. Todo ese contexto, ustedes saben que habla del Señor Jesús, de toda la obra que Él hizo. Y el término se vuelve a usar en el verso 9, cuando dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio, ese término, le dio un nombre que es sobre todo nombre, el Salvador, el Señor, el Cordero, Emmanuel, le dio. Eso es lo que nosotros tenemos que explicar, que ese ser divino recibió ese nombre de parte del Padre, del Espíritu Santo, se le dio. Vino de alguien hacia alguien. Bueno, es lo mismo que tenemos cuando hablamos de la fe. Es que Dios nos concedió, nos dio el privilegio de creer en Él. Es lo que tenemos que explicar. Que esa fe viene de ahí, que es la semilla. La palabra de Dios es la semilla, el sembrarse en un corazón bueno, recto y trae como fruto que la fe. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, amigos,
de la parábola del sembrador, creo que vale la pena citarla en Lucas capítulo 8. Vale la pena tomar en cuenta este contexto porque hay un término ahí que creo, me parece que lo debemos de tomar en cuenta. Lucas capítulo 8, verso 11 en adelante, cuando el maestro empieza a explicar la parábola del sembrador, escribir, mejor dicho, pues la parábola, dice, la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó en espinos, esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, la riqueza, los placeres. Mas el que cayó en buena tierra, verso 15, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. ¿Cuál es ese fruto? La obra. ¿Cuál obra? La fe. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús dijo? Esta es la obra de Dios, que creáis, que creáis. La semilla de Dios produce la fe, produce la obra de Dios para salvación, pero hay que retener la palabra. Es lo que tenemos que decirle a Miguel y a las personas que escuchan el Evangelio. Ahora hay veces que uno predica el Evangelio y a veces anda uno en la calle o con familiares, hermanos, amigos, y les habla uno la palabra y están muy atentos escuchando y por amabilidad, por atención lo escuchan a uno, pero no retienen la semilla, no asimilan, no la guardan en su corazón y no da como fruto la fe. Sí creen en Dios, dicen creer en Dios, porque ven el sol o ven los cielos o ven el ser humano, ven la creación y creen en Dios, pero como no retienen la palabra, no dan fruto como Dios espera. Entonces, eso es lo que tenemos que explicar. ¿De dónde viene esa fe de Dios? De la palabra de Dios. ¿Quién lo conoce el pasaje, hermanos, de Romanos 17? Así que la fe es ¿por qué? El oír ¿qué? La palabra de Dios. Es decir, la palabra es la semilla. Se siembra en el corazón, la persona la agarra, la asimila, la acepta, la cree y en su momento produce su fruto. Y ese fruto es ¿qué? La fe. La fe. Entonces, tenemos que explicarlo de esa manera. Aparte de sentido de que la fe se puede usar como el sentido de la obra de Dios, se puede usar en sentido de la confianza o certeza. El término fe también se puede explicar en el sentido de la doctrina. El término se puede referir a eso, a la palabra de Dios. Yo creo que se recuerdan ustedes Hechos capítulo 6, pasajes sencillos que hemos conocido y leído. Dice Hechos capítulo 6, verso 7, crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Muchos de los sacerdotes, ¿qué dice? Obedecían a la fe. ¿A qué fe obedecían? Al evangelio, a la doctrina, a la palabra de que aquel ser que murió crucificado cumplía las profecías que estaban en Isaías, en los profetas. Entonces, los discípulos les hablaban esa doctrina y obedecían a esa fe porque ellos no tenían el Nuevo Testamento, hermanos, como nosotros, pero tenían la doctrina del cumplimiento en la vida. Eso es lo que nosotros tenemos que explicar. Cuando obedecían a la fe, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que explicar, que nuestro Dios usó el término así para referirse a su palabra, a su doctrina. Un pasaje más, Romanos capítulo 1, verso 5. Fíjense que me llama la atención este pasaje porque habla de esa obediencia a la fe, porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, dice el 1:5, pero en todo este contexto de Romanos, cuando habla del poder de Dios, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia, el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, el término fe se aplica también a las enseñanzas. En ese tiempo, que acordémonos, hermanos, en este tiempo de Hechos 6, 7 de Romanos, no estaba escrito Apocalipsis. Todavía no se sabe si estaba escrito de Tesalonicenses, si estaba escrita la carta a los Efesios, pero las palabras que ellos transmitían, el cumplimiento
de las profecías en el Señor Jesús, de ese reino que estaba ahí. Los hermanos hablaban de esa doctrina, de esa enseñanza, y es lo que obedecían, y es lo que ellos aceptaban. Entonces, obviamente nosotros tenemos que pensar en esto, hablando de tantas doctrinas que hay, ¿verdad? Hay tantas creencias. Y el Espíritu Santo, si algo quiere nuestro Dios, hermano, es que nosotros examinemos qué estamos creyendo. Examinemos en quién estamos confiando. ¿Estamos confiando en doctrinas de hombres, en enseñanzas de hombres, o estamos confiando y creyendo la doctrina, la fe de nuestro Dios? Un pasaje que a veces también lo citamos, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 15, examinamos a vosotros mismos si estáis en la fe. Miren, para este tiempo, hermanos, que se escribe esta segunda carta a los Corintios, probablemente el año 65, 67, entre el 60, 70, los hermanos ya tenían doctrina en cuanto a hacer nada más creer en un solo Dios. Ya tienen enseñanza en cuanto a la idolatría, en cuanto a la cena del Señor, en cuanto a amarse unos a otros, en cuanto al Rey verdadero, al reino de Dios. Ya tenían enseñanza, ya corrían las cartas en esos tiempos. Las cartas fuese a los Gálatas, la carta a los Efesios. Los hermanos se pasaban las cartas. No es como ahora, que ahora le regalamos a un hermano, una persona, una Biblia, un Nuevo Testamento. No, ellos tenían manuscritos, tenían cartas que se hacían y se las pasaban. Entonces el Espíritu Santo les decía, examínense a ustedes si están en la fe. Y es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Estamos en la sana doctrina? ¿Estamos en verdad en la fe verdadera? ¿Por qué soy salvo yo? Bueno, yo soy salvo solo por la fe. Pero ¿cuál fe? La fe, la doctrina de los testigos, la fe, la doctrina de los católicos, la fe, la doctrina de los bautistas, o la fe, la doctrina que enseña nuestro Dios. Yo no le veo nada equivocado decir, soy salvo solo por la fe. Si explico bien a qué se refiere el término la fe, ¿verdad? Nuestro Dios quiere que nosotros defendamos la fe. Cuando escribe Judas a los discípulos de esos tiempos, amados por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe. Sin duda que este pasaje se refiere a la doctrina que ha sido una vez dada a los santos. Dice, una vez. ¿Se acuerdan de Efesios capítulo 4 cuando dice que una fe, hay una sola fe? No hay dos, ni tres, ni cuatro, hay una fe que Dios ha revelado y que Dios ha dado y que Dios quiere que nosotros la defendamos y contendamos con mansedumbre y reverencia por ella. Entonces, hablar pues de la fe, hermanos, uno tiene que explicarlo así. Hay una sola fe que Dios ha dado. Ese término una es un adjetivo singular que está ahí. Y expliqué el sentido de la palabra fe. Y es claro que nuestro Dios tiene una sola doctrina, tiene un solo evangelio, tiene una sola semilla. Esa semilla nomás produce una fe, nomás produce una confianza en Dios. Y si usted tiene fe en Dios, hermana, hermano, gracias a Dios. Si yo tengo fe en Dios, es porque Dios la ha despertado, la ha sembrado, la ha puesto en el corazón. Porque usted ha puesto la palabra de Dios en su corazón y su corazón le dice que ha de reunirse el domingo, su corazón le dice que perdone al que le ofende, su corazón le dice que sea generoso, pero esa fe y esas obras que usted hace es porque Dios las generó, porque Dios las produjo. Si usted confía en Dios, esa confianza es porque la escritura, el poder de Dios, lo despierta y lo anima. Pero hay gente que dice que cree mucho en Dios, sí, humanamente. Tiene la fe del hombre, como cualquier ser humano. Pero no por eso, esa fe humana lo va a salvar. Porque la fe de Dios, la única fe de Dios, produce las obras de Dios. Y entre ellas está ¿qué? La confianza, la certeza, el bautismo, el arrepentimiento. Miren, hermanos, ejemplo sencillo. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo dirige al apóstol Pedro y predica aquel primer sermón el apóstol Pedro,
¿Qué produjo en aquellos judíos el arrepentimiento? ¿Qué? La habilidad de Pedro, todo la presencia corporal de Pedro, o la doctrina que Pedro predicó, la enseñanza que Pedro predicó. Eso fue lo que produjo el arrepentimiento, compungidos de corazón, porque en el cumplimiento de las profecías en aquel ser que ellos vieron crucificado. Entonces, pero es la palabra de Dios que puede producir el arrepentimiento según Dios. Pero ese arrepentimiento es del hombre, hermanos, es porque Dios permite, porque Dios concede, porque Dios nos puede llevar al arrepentimiento con su palabra, con su poder, porque Dios nos puede llevar al bautismo con su palabra, con su poder. Por eso es poder de Dios para salvación, porque es el evangelio que puede producir que nosotros renunciemos a los apetitos de la carne, renunciemos a este mundo y le sirvamos. Entonces, nuestro Dios nos ha concedido a nosotros, hermanos, ser salvos por la fe, pero la única fe verdadera que produce la semilla, que produce el evangelio. Eso es lo que tenemos que explicar. ¿Cómo puede ser salvo el hombre? Por la fe. Bueno, la afirmación es muy general, pero solamente por una fe. Sí, soy salvo solamente por la fe, pero tengo que explicar cuál fe. Tengo que explicar cuál semilla, cuál doctrina, cuál enseñanza, cuáles obras. Somos salvos por las obras, sí, porque Dios ha producido en nosotros esas obras de obediencia. Si nosotros retenemos la palabra y somos humildes, va a producir obras de arrepentimiento y obras y frutos como nosotros, como el Espíritu Santo quiere. Que lo leemos en Gálatas capítulo 5. Entonces, esa fe, hermanos, es para que nosotros seamos salvos, para que seamos justificados por la fe. Cuando usted lea, hermano, hermana, que somos salvos por la fe, por medio de la fe, tenga en cuenta Efesios 4. Cuando usted lea justificados pues por la fe o salvos por la gracia, somos salvos por la gracia. Ahí está todo, es un paquete. Si quiere verlo así, es un paquete que incluye todo. Este es un don de Dios que Dios nos ha concedido, como dijo el Espíritu Santo a los Efesios. Dios nos ha concedido, nos ha dado eso. Obviamente el hombre tiene que poner su libre albedrío, tiene que estar dispuesto, tiene que tener una disposición de corazón y retener la palabra. No es que el hombre sea un títere y Dios lo va a manipular y es que vas a creer porque vas a creer. No, claro que no. Si el hombre no quiere creer en Dios, en la dirección que el evangelio produce, que lo haga, que crea según el mundo, que tenga la fe del hombre natural, del hombre humano, del hombre carnal, pero esa fe no le va a llevar a la salvación, no lo va a hacer salvo, no va a vivir para vida eterna, no lo va a llevar a la presencia de Dios para gozar en la ciudad celestial. Hermanos, amigos, esa es la lección que tengo para ustedes. Ojalá que la hayamos entendido. Si yo afirmo, soy salvo solamente por la fe, en el sentido que Dios quiere que nosotros obedezcamos su palabra o su fe. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, y preguntas, comentarios, cuestionamientos, claro, con confianza, aquí estamos para contestar. Dios les bendiga a todos y gracias por su atención. Muy bien, gracias al hermano Mario. Es una buena lección que me parece que eh, va a poder tener más de algún comentario. Siempre está asunto con respecto a la fe y claro, el hermano bien lo explicaba, necesita una adición especial acerca de lo que él estaba mencionando. Me pareció muy interesante. Vamos a dar gracias a Dios por la exposición del día de hoy. Estoy viendo por ahí a mi hermano Gilbert. Hermano, si puedes abrir micrófono y guiarnos en una oración. Estamos ahí, está mi hermano. Por favor, hay algunas peticiones de salud que pudieses incorporar, como el hermano Waldo o su nieta y a la hermana. Si alguien me ayuda con el nombre de la hermana, Julia. Julia. Hermana Julia. Gracias, hermano Raquel. Los hijos de la hermana Julia, que tiene 5 chicos y están pasando algún problema de salud, si pudieras orar por ellos y dar gracias por la lección del hermano Mario. Hermano Gilbert, oramos, por favor. Oramos, hermanos. Buscamos tu rostro, Padre, esta tarde, dándote gracias, Señor, porque
nos has regalado esta semana de labor. Se acerca este día de preparación, Padre, mañana para adorarte, para iniciar la semana contigo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y para reflexionar en tu palabra, porque nos ha traído nuestro hermano esta reflexión tan importante. Padre, eh, esto que debería trastornar nuestra vida, una vida de fe, Señor. Y te pedimos que nos aumentes la fe, Padre. Como decían tus discípulos, de ante aquellos retos, ante escuchar tanta majestad que salía de tu boca a través de tu Hijo Cristo, escuchar tanta santidad, Señor. Su espíritu se perturbaba, se empequeñecía, Señor, delante de tu majestad y no decían nada más que solo por ti, danos la capacidad. Por eso en esta hora pedimos, Señor, una vida en tu espíritu, porque tú eh, reflexionas, o tú nos quieres que nosotros reflexionemos, Señor, a nuestro alrededor, Padre, en todas las maneras en que tú te manifiestas, en todo el plan que tiene para nuestras vidas, Padre, las maneras en que quieres usarnos para tocar a las almas, Padre, para despertarlos hacia ti, hacia la fe, Señor, y por medio de la fe. Así que gracias, Señor, por este hermoso mensaje. Estoy seguro que el hermano preparó con mucho amor porque eh, de eso es su trabajo, precisamente, de personas que han perdido la fe, que han perdido la fe en la humanidad, que han perdido la fe en su familia, que han perdido la fe en sí mismos, Señor. Y, y por eso, Padre, nos has dado ese reto tan claramente. Que cultivemos la fe y que nunca perdamos la fe. Sobre todo y en especial ese amor con fe, Padre, como compartía y ese texto, esa fe que solamente tú puedes guiar y solamente puede ser sanamente dirigida por medio de las obras de amor, Señor, en las cuales tú nos quieres usar. En fin, gracias por esta reflexión, Señor, que, que quede en nuestro corazón y que el hermano reciba la retribución, Señor, por esta obra de fe que ha dispuesto para tu pueblo, Padre, y aumentes en frutos, Señor, y Él pueda gozarlos. Señor, mira en esta hora a todas las familias aquí reunidas. Mira nuestros corazones, Señor, que delante de tu presencia gimen, Señor, en esta humanidad caída, en este mundo de persecuciones, de aguijones, Señor. Pedimos, Padre, en esta hora que tú nos asistas a todos y nos aumentes la fe y que podamos, Padre, pues así asumir cada reto en esta hora, con la seguridad, Señor, de que todo es posible para ti. Que tengamos esa fe, Señor, en esta hora, que Jesús hacía el contraste, Padre, con el grano de mostaza, Señor. Que podamos entender, Señor, quién eres tú y el privilegio tan grande de hablar directamente contigo, esa puerta que tú abriste para nosotros, el privilegio de ser tus hijos amados por medio de la obediencia. Señor, en esta hora especialmente estamos recordando a nuestro hermano Waldo, nos regalaba una oración al principio. Pedimos por su cuerpo, Padre, que será una vez más intervenido quirúrgicamente y que tú dispongas todo lo necesario, Padre. Que tú dispongas todo, Señor, ya sea espiritualmente, intelectualmente, materialmente, Señor, para que sea un éxito, Padre, y él sea liberado de este aguijón, Padre, que lleva en su vida. Estamos pidiendo también por la nieta del hermano Waldo, ¿sabes? El mismo hermano,
Tú lo sabes, Señor, porque es doloroso, Señor, ver a nuestras generaciones sufrir. Sabes que es la regla de la vida, Padre, que vayamos delante, ¿no? En el camino de la vida. Y cuánto quisiéramos llevar nosotros mismos las penas de nuestros hijos y más especialmente de la indefensión de nuestros nietos, Señor. Quisiéramos llevar nosotros esas cargas que nos tocaran. Pero no podemos, Señor. No es tu plan. Así que pedimos en esta hora que tú asistas a esa familia y la niña encuentre sanidad en tu misericordia. Pedimos también por nuestra hermana Julia, que lleva esta carga por sus hijos, por la salud de ellos, por la fe de ellos, Señor. Estamos rogando esa atención de tu presencia, Señor, muy especial para nuestra hermana, y que tú dispongas todo lo necesario, Padre, para que ella pueda ser útil para ellos, Padre, para hablarles palabras de verdad, para ser un instrumento, así como lo ha sido un instrumento de amor, que sea un instrumento de salvación, que sea un instrumento de fe. Así que pedimos por ese hogar en esta hora, pedimos por nuestro hermano Pino, que con amor sirve en esta plataforma, apoya, Padre, se ocupa y se preocupa, Señor, de todos los que aquí participamos. Y bueno, lleva esta carga también por su mamá, Señor, en esta hora. Pedimos, Padre, porque toda la familia está alrededor de esta carga, rogando que tú multipliques el esfuerzo que todos hacen, les proveas y les capacites, pero sobre todo que ella encuentre alivio, Señor, en su situación de salud. En fin, Señor, mira nuestros corazones. Pedimos por cada corazón que ahora en tu presencia, Señor, en esta hora expresa tu motivo de oración. Por todos aquellos que escucharán esta oración también, Señor, y delante de ti elevarán y te invocarán, Señor, por medio del nombre que nos dio. Así que todo descansa delante de ti por Jesús. Amén. Amén, Señor. Dios te bendiga, hermano Gilbert. Muchas gracias por tu oración. Voy con mi hermano Néstor Sánchez, que nos informa acerca de las personas y hermanos que están en el Facebook habitualmente. Néstor. Bien, hermanas, hermanos, buenas noches, Sergio. Tuvimos aquí la presencia de la hermana Alicia Zamora, el hermano Jesús Marsella, Isabel Ramos, Tomasita Sánchez, José Nazario Tobías, Arnulfo Cárdenas Tobar, Jarvin Fernández, Hernán Castellano González, Julia Flores Navarro, Miguel Rocha. Todos ellos estuvieron escuchando ahí esta muy buena lección que nos trajo el hermano Lázaro Garza, también estuvo ahí. Y vamos a leer algún mensaje. A ver, aquí un segundito, por favor. Sí, ahí está. Hermano, vamos a leer aquí. Julia Flores Navarro dice: buenas noches, amados hermanos, gracias por compartir una porción de la familia de Dios. Un abrazo fuerte y fraterno. Hernán González Castellano, Santiago de Cuba. Buenas noches para todos. Gracias, hermano Mario, por la lección de esta noche. Que la paz de Cristo sea con su pueblo santo. ¿Qué más dice? A ver, Lázaro Garza, Dios con ustedes, un fuerte abrazo. Eso es lo que tenemos aquí, los queremos invitar. Pueden volver a escuchar este tremendo mensaje, este tremendo estudio en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, las tres letras, la P, la D y la A. Iglesia de Cristo PDA. Pueden dejar sus impresiones allí acerca de los temas predicados. Hay más de 1000 videos allí que se pueden ir revisando permanentemente. Eso, Sergio. Gracias, hermano Néstor. Bueno, gracias a que nos acompañan en diversos medios electrónicos. Y estamos acá en plataforma. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta al hermano Mario de su buena lección que esta noche nos ha traído acerca de la fe como él lo ha presentado en estos tres áreas. Bien, hagan alguna seña, alguna cosa. Hermana Doris, le estoy viendo por allí. Buenas noches, hermanitos. Sí, quería preguntarle primero, antes que me olvide, al hermanito Mario,
que ahí puso un versículo de Santiago 2 y quería saberlo porque no lo alcancé a anotar. Por favor, Santiago, ¿qué? ¿Qué número? Capítulo 2, versículo ¿qué? Si no me equivoco, hermana, déjeme buscarlo para estar seguro y no citarlo por error. Es el verso 17. Déjeme ver, el verso 19, hermana, disculpe. Santiago 2:19. 2:19. Sí. Ya, hermanito, muchas gracias, hermanito, y verdad que ha sido bien interesante su estudio que ha traído en esta noche, muy bueno. Yo aprendí que hay 3 clases de fe, ya, porque yo solamente creía en la fe de Dios, más, no en la del diablo, en la del hombre, no. Pero sí, hermano, qué bueno, qué buen estudio nos ha dado esta noche. Gracias, hermanito, que Dios lo bendiga ricamente a usted y a toda su familia. Un Igualmente, abrazo. hermano. Muchas gracias. Bueno, Sergio, por allí veo al hermano. hermano Gilbert, sí, que me habla, hermano Jorge. Sí. Ahí de nuevo, tírense ustedes quién ganó. Jorge, Anoche fue el Jorge, Hermano Gilbert. Sí, hermano Gilbert. Hermano, ¿qué? Sí, dígame, a ver. Hermano Mario, ¿me puede aclarar una parte que al inicio usted puso, que si usted sí cree que solamente con la fe se puede salvar, pero si es que lo escuché bien. Y nos habló también de la doctrina cierta reformista, la de Calvino y de Lutero, que obviamente ellos sí están convencidos y es su doctrina que solamente por fe se salva, ¿no? Claro, el problema de Calvino y Lutero es que al decir por fe solamente se sabe que nos llevan a la fe humana, ¿no? La fe humana más que todo por ver para creerlo, dice, ¿no? En cambio, la fe de Dios sabemos que es la fe que Dios nos da a través de su palabra, ¿no? A través de la palabra, la fe entra por oír y oír la palabra de Dios. Pero cuando usted dijo solamente, también debo entender esa parte, no entendí, que puede haber fe, como puede ser que la fe que tenga, la fe humana, pero si esta fe es sin obras, por la fe de Dios, que oír su palabra, es muerta, o sea, ya no existe la muerte. Entonces, ¿dónde quedaría el solamente? No entendí esa parte, si me la aclara, hermano Mario, por Bueno, favor. es que la expresión solamente fue una expresión que Lutero incrustó en el inicio de cuando hizo la traducción del griego al alemán, y en español no existe, no está el término, porque las traducciones, los que hicieron las traducciones, cualquier versión que usted vea, nunca va a encontrar salvo solo por la fe o solamente por la fe, pero en alemán sí existe. Ahora, pero muy independientemente de que esté en la traducción alemana o no, nosotros, hermanos, si uno entiende bien el concepto de la fe de Dios, del Evangelio, de su sana doctrina, de la sola semilla, la sola palabra, la única doctrina, yo no le veo nada erróneo en decir salvo solo por la fe, pero la fe de Dios, no la fe entendiendo la palabra fe en el sentido de doctrina, enseñanza. La enseñanza del catolicismo no salva. La enseñanza de los bautistas, como ellos lo tienen, no salva. Entonces tenemos que entender que la fe, única fe que salva, es la fe de Dios, es la sana doctrina de Dios, el único evangelio verdadero de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribió los Gálatas, estaba sorprendido porque estaban dándole cabida a los judaizantes, era otro evangelio. Entonces, ese evangelio que los Gálatas podían haberle dado cabida, no los iba a llevar a la salvación. Entonces, cuando entendemos nosotros bien que hay una sola doctrina, hay un solo evangelio, hay una sola fe de Dios que salva, no está nada incorrecto decir salvo solo por la fe, si lo explicamos bien. Ahora, si decimos, es que, como dice el credo bautista, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que le resucitó de los muertos, serás salvo y ya no hagas más. Eso no es así. Que es la doctrina del bautista, que con solamente creer y confesar que Jesús es el Señor, ya lo del bautismo, ya lo del arrepentimiento, de ser miembro del cuerpo del Señor, sale sobrando. O sea, no las obras que Dios puso en su palabra. Entonces tenemos que explicar bien cuando decimos salvos por la fe, y solamente por la fe de Dios, no por la fe o doctrina de hombres. Eso es lo que tenemos que explicar. Entonces, yo al principio lo hice para llamar la atención de la audiencia,
Porque yo sabía Sí. que iba a llamar la atención de la audiencia si yo afirmaba Sí que la eso. llamó, ¿eh? Sí, Sí que la llamó. lo hice a propósito, lo hice a propósito. Sí. Por eso les pedí que no me juzgaran antes de tiempo, que me dieran el beneficio de la duda. Ok, hermano Mario, muchas gracias. Muy bien, antes de ir con mi hermano Gilbert, tengo por acá en el chat de la plataforma que nos escribe precisamente Gilbert, dice, pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y el Señor Jesucristo. Él cita Efesios 6:23. Una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, lo importante es que se exprese por medio de amor, dice Gálatas, también Sí, cita del Gálatas amor, 5:6. Y la hermana Jenny dice, gracias mi hermano Mario por tan excelente estudio, Dios les bendiga. Y la hermana Marixa, muchas gracias hermano Mario por tan excelente mensaje, la gloria es toda para nuestro Dios, somos salvos por la fe obediente, dice ella. Amén. Muy bien, eso es lo que tengo yo por acá. Hermano Gilbert, ahora adelante, por favor. Y hay una frase en la carta a los romanos, que es bastante malinterpretada, me parece a mí, ¿no? También hay otras más, pero esta, en Romanos capítulo 4, versículo 5, dice, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al malvado, al impío, su fe le es contada por justicia. Y viene hablando toma el ejemplo de Abraham, ¿no? Como ese padre de la fe, ese otro modelo de fe, que es el cual nosotros debemos imitar. Me parece que cuando siempre estudiemos esta frase de la carta a los romanos, debemos ver debemos notar una aclaración que hace siempre el autor, Pablo, en esta carta particular y en otros pasajes, y es obras de la ley. Así lo dice todo el tiempo. Este es de los pocos pasajes donde él no lo aclaró, donde él no dice, mas al que no obra según la ley. Entonces, hay hasta una cuestión gramática aquí, ¿no? Ujú. Él está usando un griego, está expresando una idea, pero en la carta a los romanos todo el tiempo Pablo está viendo el contraste de las obras de la ley y de la fe. Ese es el contraste. Porque no quiere decir que la fe en Cristo no tiene obra y es un absurdo. Yo realmente para mí no tiene ningún sentido esa contradicción que encontró Calvino, Lutero, hicieron una doctrina alrededor de eso. Para mí no tiene sentido ninguno. Y sobre todo en pasajes como este de los que ponía acá en el chat, este de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Yo lo puse en la nueva versión internacional, pero en la Reina Valera lo expresa más claramente. Cuando dice lo importante es la fe que obra por el amor, dice así. Y el compromiso, dice que es un pueblo celoso de buenas obras. Ahora, lo que es importante precisamente es que nosotros entendamos que es el obrar de Dios, es la fe de Dios, Ujú. es esa actividad de Dios en nuestro adentro y a nuestro alrededor que nos está capacitando y que nos quiere usar y por tanto ya no es nuestra fe, o mejor dicho, ya no es nuestro obrar, sino es el obrar de Dios por medio nuestro, dice Hebreos, y sobre todo que toda la gloria es para Dios. Él es el que nos capacita, dice Efesios capítulo 2, poniendo de antemano, preparando por medio de su palabra, por medio de nuestra fe y por medio de las circunstancias, prepara de antemano esa obra de amor que vamos a hacer. Hermano Gilbert, Bueno. probablemente a Caldera y a Lutero se les olvidó el pasaje de Juan 6 que citaba yo cuando dijo el Señor, esta es la obra que creáis. Probablemente se les olvidó eso, lo que escribía a los filipenses cuando se dice, se les ha concedido, se les ha dado la fe. Entonces, es algo que tenemos nosotros hermanos, que acordarnos, que la fe que tenemos, Dios nos la ha despertado. Dios tiene el poder para abrir el corazón como a Lidia, para que creamos cuando vienen las pruebas. Entonces, habrá mucha gente que cree en Dios según el mundo, pero no tienen la fe de Dios que produce el Evangelio. Y es lo que tenemos que explicar. Bien. Ahí está la aclaración Buenas que noches. necesita. Sí, hermano Osvaldo, te escuchamos. Sí, hermano Mario, ciertamente usted utilizó la palabra la fe solamente Ujú. y sé, ¿verdad?, cómo la
la utilizó para llamar la atención de los oyentes, pero pienso que debemos nosotros de estar plenamente convencidos que la fe es, como dice el escritor a los Hebreos, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe en sí, el concepto, la fe es la confianza en los mandamientos de Dios, pero también la obediencia a sus mandamientos. Ahora, ciertamente Santiago nos habla que hay una fe muerta, hay una fe demoníaca, ¿verdad? Y, y hay otro tipo de fe, ¿verdad? Pero sin embargo, debemos de saber que solamente existe una sola fe en el sentido bíblico de la palabra, que está basada en la palabra de Dios. Y la única manera en la cual nosotros podemos persuadir a los hombres para que puedan razonar y llegar a la obediencia al Evangelio de Jesucristo es mediante la palabra de Dios, mediante el Evangelio de Jesucristo. Decía mi hermana Doris, ahora me doy cuenta que hay más fe. No, solamente existe una fe, y es la fe que está basada en la palabra de Dios, pero sí habla de la fe de los demonios, la fe demoníaca, la fe muerta, la fe sin obras, la fe intelectual que solamente está en el asiento y en el pensamiento del ser humano. Ese tipo de fe no nos ayuda y no nos salva, pero sí nos salva la fe que va acorde a la voluntad de Dios, hermano. Eso quería eh, comentar para que podamos entender, y como decían por ahí, ¿verdad? No nos hagamos bolas, ¿verdad? Sino con todo respeto, entendamos el asunto, ¿verdad? De que solamente hay una fe y es la que está en la Biblia, hermano, en la palabra de Dios. Bueno, la idea mía, hermano, es que no reaccionemos inmediatamente cuando alguien nos diga es que somos salvos solo por la fe, sino detenernos un ratito y preguntar, ¿cuál fe? ¿Cuál fe? Y de ahí partir. Pero no decir, no somos salvos solo por la fe, porque eso es crear barreras. Si decimos, ok, tú dices que somos salvos solo por la fe, ahora tú contéstame, ¿cuál fe? ¿La del diablo? ¿O no, pues no. ¿La del hombre? ¿Cómo la del hombre? Pues sí, es que mira a Cornelio, mira a la mujer samaritana, mira a tanta gente que cree y no obedece. Entonces, lo que yo sugiero es esto, cuando alguien afirme, es que somos salvos solo por la fe, tomarlo con reserva, detenernos, usarlo como una puerta abierta para preguntarle, ok, explícame tú cómo es eso de salvo solo por la fe. Y luego ya partimos nosotros. Es que hay una sola fe que salva. Más hay una fe que salva. Y luego vamos con los siguientes argumentos. Esa es mi sugerencia. Corte. Bueno. Estamos de esta manera llegando al término de nuestra jornada. Agradecemos, como es habitual, a cada uno de ustedes que se han tomado el tiempo para estar acá, y gracias al hermano Mario por la buena exposición que nos ha traído. Si Dios así lo dispone, el viernes o el lunes estaremos de vuelta, siempre en el mismo horario, con la misma contraseña, con el mismo ID, para que podamos compartir entonces una semana más de estudios bíblicos. Gracias de nuevo, que Dios les bendiga, que tengan un lindo descanso y a prepararse para el domingo, si Dios así lo permite. Buenas noches, Hasta hermano. luego, Chao, hermano. Miguel. Buenas noches. Cuídense. Gracias. Mañana nos vemos, si Dios permite, peinados y con café. Buenas noches, hermanos. Hermano, buenas noches. Pasen buena noche a todos. Hasta mañana. Chao. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Muchas gracias por el estudio. Gracias. Chao, 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 buenas noches a todos. Chao, Miguel, buenas noches. Chao, hermana Doris, buenas noches, hermano Jorge, hermano Buenas noches. Sergio, Buenas noches. hermana María Victoria, hermana Cecilia, hermana Caridad, buenas noches. Me voy.